Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado quién fue el hombre que transformó la literatura francesa y dio origen al romanticismo? Hoy vamos a descubrir la vida y obra de François-René de Chateaubriand, un poeta, escritor y pensador que dejó una huella imborrable en la cultura y el alma de Francia. François-René de Chateaubriand nació el 4 de septiembre de 1768 en Saint-Malo, Francia, dentro de una familia noble. Su padre René Auguste de Chateaubriand era armador naval y su madre, Apollinie de Bédé, provenía de la nobleza. Desde niño sintió un profundo amor por la literatura, la religión y la naturaleza. Estudió en prestigiosas instituciones como el Colegio de Dole, el de Rennes y el Collège Louis-le-Grand en París. Aunque en un principio se preparaba para la vida eclesiástica o militar, su verdadera vocación fue la escritura. En 1783, mientras estudiaba en Dinan, descubrió a Jean-Jacques Rousseau, quien se convirtió en una gran influencia para él. Gracias a su hermano Jean-Baptiste, se acercó a los círculos literarios de París y conoció a figuras importantes como Fontans y Ginguené. Pero mientras su vida intelectual florecía, Francia entraba en crisis. La Revolución Francesa marcó su juventud. Aunque no participó al inicio, su regimiento fue disuelto y llegó a ser presentado ante el rey Luis XVI, iniciando contactos con la nobleza justo antes de que todo cambiara. Tras el estallido de la Revolución, Chateaubriand, como miembro de la aristocracia, se vio obligado a exiliarse en Inglaterra, donde vivió años difíciles marcados por la pobreza. Pero en 1791, su vida cambió. Viajó a los Estados Unidos y allí vivió una experiencia transformadora. Convivió con pueblos indígenas, exploró bosques salvajes y visitó las cataratas del Niágara. Esa conexión profunda con la naturaleza lo inspiró a escribir obras como Atala y René. Al año siguiente, en 1792, regresó a Francia y se unió al ejército contrarrevolucionario. Ese mismo año, por presión familiar, se casó con Céleste Buisson de la Vigne. Aunque su relación fue distante, Celeste lo acompañó fielmente hasta el final. Durante su exilio, conoció a Pauline de Beaumont, una mujer que marcó su vida. Fue su compañera espiritual y literaria. Chateaubriand nunca volvió a casarse ni tuvo hijos, lo que fortaleció su imagen de escritor solitario y melancólico. La tragedia llegó en 1803, cuando Pauline murió en Roma por tuberculosis. Su muerte fue un golpe devastador. En su tumba dejó grabadas palabras conmovedoras, y en Memorias de Ultratumba la recordó con una ternura que aún emociona. En el ámbito político, su relación con Napoleón fue compleja. Gracias a su fama y talento, Napoleón lo nombró embajador en Roma. Pero Chateaubriand nunca confió del todo en el emperador. Al principio apoyó el nuevo régimen, pero pronto se convirtió en un crítico frontal del autoritarismo de Napoleón. Finalmente renunció a su cargo tras la cruel ejecución del duque de Enghien, un acto que para él fue inaceptable y que marcó su ruptura definitiva con el poder napoleónico. Entre 1811 y 1812, como diplomático y ministro bajo Luis XVIII, Chateaubriand viajó por Oriente, Roma, Jerusalén, Grecia, Egipto y Siria. Estas experiencias transformaron su visión espiritual y literaria, y quedaron reflejadas en su libro Itinerario de París a Jerusalén. Aunque no fueron amigos cercanos, Victor Hugo sí, el autor de Los Miserables, sentía una profunda admiración por Chateaubriand. En su juventud dijo: «Je serai Chateaubriand ou rien», que significa «seré Chateaubriand o nada». Ahí demostraba su deseo de seguir sus pasos como maestro de la literatura y la fe. Y Chateaubriand, por su parte, lo llamó con cariño «el niño sublime», un gesto que une a dos gigantes del romanticismo francés a través del respeto y la inspiración. En sus últimos años, Chateaubriand se retiró de la política y escribió su obra más personal, Memorias de Ultratumba, una reflexión profunda sobre la vida, la muerte, el amor y la fe. Chateaubriand murió el 4 de julio de 1848, a los 79 años. Pidió ser enterrado en la isla de Grand-Bé, frente a su natal Saint-Malo, para seguir escuchando el sonido del mar, incluso después de la muerte. A diferencia de otros poetas, no quiso mármol, ni estatuas, ni cruces, solo una lápida sencilla con su nombre, porque para él lo esencial no estaba en lo visible, sino en lo eterno.
Bueno, ahora les mencionaré las maravillosas obras que nos dejó como legado, pero ¿qué tienen de especial dichas obras? Primeramente, estas no solo nos cuentan historias de personajes imaginarios, sino que en ellas se refleja mucho de la vida y los sentimientos del propio autor. ¿Quieres saber cómo? Vamos a descubrirlo juntos. René, publicada en 1802. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, perdido o sin rumbo? Bueno, eso es justamente lo que vive René, un joven lleno de tristeza y vacío, que busca sentido en un mundo que ya no entiende. Esta historia es un espejo de lo que sentía Chateaubriand y de una generación que quedó marcada por la Revolución Francesa. Y finalmente, el genio del cristianismo. ¿Sabías que Chateaubriand escribió este libro para defender la fe cristiana justo cuando muchos la cuestionaban? Pero esta en sí no es solo una defensa religiosa, es una obra llena de poesía que explica cómo el cristianismo inspiró el arte, la moral y la cultura europea. Un verdadero canto a la belleza y al poder de la fe, que ayudó a dar forma al romanticismo francés. Chateaubriand no solo fue un escritor, fue una voz sensible que transformó su dolor y su fe en palabras que siguen tocando corazones. Su legado marcó el inicio del romanticismo y nos dejó obras llenas de emoción y profundidad. Si te gustó este viaje por su vida, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias como esta. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.